tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente tener una clase más de Nombres de Cristo. Vamos ahora a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y poner este tiempo en las manos de Dios. ¿Oramos? Señor, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, meditar en ella. Gracias, Jesús, porque tú veniste a entregar tu vida en rescate por nosotros. Gracias porque no solamente nos rescataste, sino tú deseas tener una relación personal, íntima con cada uno de nosotros. Guíanos en la clase del día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta clase y en la siguiente estaremos hablando de un concepto muy interesante relacionado a lo que es un título o una mención que se hace de Cristo, específicamente relacionado a una imagen o a un simbolismo que se utiliza de una forma pues bastante constante en el Nuevo Testamento. Y esto tiene que ver con la imagen del matrimonio y la relación entre Dios e Israel en el Antiguo Testamento y la relación de Cristo y la Iglesia en el Nuevo Testamento. Así que vamos a arrancar nuestra clase de hoy y dijimos, esta semana hablaremos acerca de Jesús o de Cristo como el novio, el inicio de una relación, y ahora explicaremos un poquito acerca de este concepto. El versículo que tenemos hoy como base está en Efesios, en el capítulo 5. El apóstol Pablo utiliza esto de una forma muy clara para poder expresarnos la relación que debe de haber en el matrimonio y que finalmente el matrimonio es la manifestación visible de la relación que hay entre Cristo y su iglesia, Cristo y su cuerpo. Dice así a partir del versículo 23, pero nos vamos a enfocar en el versículo 25, dice de la siguiente manera el texto: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este versículo, entonces, podemos encontrar que Cristo es el esposo, o se menciona así de una relación matrimonial. En los escritos bíblicos hay muy poco que decir en cuanto a los novios o las novias, pero encontramos algunos pasajes en donde se hace referencia a medios por los cuales se conseguían esposas. Por ejemplo, ceremonias también y sobre todo también vestimenta. En Génesis capítulo 24, a partir del versículo 4, también en el capítulo 29, versículos 15 al 19, o en Ezequiel capítulo 16, versículos 8 al 14. Incluso el libro del Cantar de los Cantares es una colección de poemas de amor en los que la esposa describe su amor hacia su esposo. Mencionamos que principalmente en el Antiguo Testamento se utiliza esta imagen del matrimonio para hablar de la relación que tiene Dios con el pueblo de Israel. Y finalmente vamos a mirar que esta imagen realmente se utiliza de una forma muy amplia y sobre todo en el Nuevo Testamento describe la imagen de la iglesia y su relación con Cristo. Ahora, es muy complicado que nosotros podamos tratar de entender esta imagen usando el concepto que hoy tenemos en relación al noviazgo, principalmente desde la perspectiva del mundo. Hoy en día, el noviazgo puede entenderse como una relación con derechos, pero sin compromisos, o una forma de probar si las personas se satisfacen entre sí, y si no resulta, pues no pasa nada, incluso si llenan sus expectativas. Y si no se llenan las expectativas, pues tampoco pasa nada y van al siguiente o a la siguiente y así hasta que encuentran lo que consideran que puede ser la persona ideal para ellos. Hace algunos años, o perdón, incluso actualmente el término novios prácticamente se ha perdido en nuestro mundo, en nuestro concepto, en nuestro medio. Incluso hace algunos años se llamaba pretendiente, después cambió a amigovio o después amigo con derechos, hace poco cambió a quedante
y ahora incluso se le menciona como crush, ¿verdad? Y esto porque realmente ya no hay seriedad en las relaciones. Ahora, en las escrituras es totalmente diferente. Aunque no dijimos que no hay muchos datos en cómo se hacían o cómo se iban dando las relaciones o cómo era específicamente paso a paso en la escritura. Por ejemplo, en Génesis vimos en el capítulo 24 que se utilizan algunas figuras, pero estaba relacionado tal vez hacia lo que tenía que ver con el mundo en Persia o en la zona de los caldeos. Eran más esas costumbres, no tanto las costumbres que se fueron desarrollando en el pueblo de Israel, ni cómo se manejan o cómo se manejaban en ese tiempo. Pero para poder conocer mejor acerca de esto, tenemos que conocer un poquito el contexto histórico en el cual se va desarrollando el Nuevo Testamento y cuáles eran las costumbres culturales en relación al tema del matrimonio. En las Escrituras, el apóstol Pablo ahí utiliza varias veces esta figura del matrimonio, pero hay un texto específicamente donde habla de algo muy interesante que forma parte del concepto del matrimonio en la cultura de Israel en esos tiempos y que de alguna manera se ha ido conservando un poco hasta el día de hoy. Vamos a ver ahí en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículos 1 y 2, lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo menciona que había desposado a la iglesia de Corinto con Cristo. Ahora, desposar era la primera de 3 etapas en las que está compuesto el concepto de bodas en el pueblo de Israel. El concepto de bodas en el pueblo de Israel constaba de 3 partes: lo que es el desposorio, las bodas y finalmente la fiesta de las bodas. Eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora nos concentraremos en lo que es el desposorio, pero antes de continuar con el desposorio, quiero mencionar por qué el apóstol Pablo menciona ahí en 2 Corintios que él había comprometido, había desposado a la iglesia de Corinto con Cristo. Porque Él les había entregado, los había formado, los había llevado a tener una relación personal con Cristo, una relación personal con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Y ahora Él les había enseñado todas las cosas que necesitaban aprender en relación a Dios y a la doctrina. Sin embargo, habían llegado una serie de situaciones no solamente pecaminosas o prácticas pecaminosas a la iglesia en Corinto, que era una iglesia que realmente había batallado mucho en cuanto a su madurez espiritual. Era una iglesia muy inmadura, una iglesia carnal, una iglesia que no tenía todo su corazón relacionado a Cristo, no tenía todo su corazón volcado a las cosas de Dios, sino amaba también al mundo, que era un reflejo de lo que también en algunos momentos el pueblo de Israel había hecho. Pero maneja este concepto, dice, yo los he comprometido, los he desposado con Cristo. ¿Por qué? Porque ahora ellos tenían que entender que tenían un compromiso con alguien y ese compromiso era serio. Y tenían que mantener fidelidad en cuanto a lo que ya habían aprendido en relación a la palabra de Dios. Así que aquí, en este marco, comenzamos con esta etapa del desposorio, presentando a Cristo como el novio. Así que tengo que explicar algunas cosas interesantes en relación a esto. Cuando el novio o el joven observaba a alguna chica, la miraba y tal vez él podía ver en ella algunas características, cualidades que muchas veces no estaban relacionadas a si le gustaba o no le gustaba, sino más bien si él podía formar con ella una familia y él podía realmente continuar en una fidelidad hacia Dios. Alguien que pudiera complementar su vida, alguien que tuviera las características que él necesitaba
para ser una mejor persona y formar una mejor familia. Incluso en esos tiempos, muchas veces los padres, conociendo bien a sus hijos, determinaban que muchas veces había una chica o un muchacho que realmente podía complementar su vida de una forma correcta para entonces ambos formar una familia y un matrimonio. Pero pensemos entonces que el joven había observado una chica y tal vez no tanto por sus cualidades o características, sino tampoco con una actitud egoísta, sino viendo qué podía complementar su vida en una actitud de humildad, venía hacia el padre y entonces había 3 elementos que él traía consigo. Él traía un ramo de flores para entregarle o regalarle a la muchacha. En segundo lugar, traía una botella de vino. Y en tercer lugar, él traía un pequeño cofrecito donde él había colocado sus ahorros. Ahora, él hablaba con el padre de la chica, el joven, y entonces le externaba su deseo de poder llevar una relación y de casarse con su hija, formar una familia con ella. Y el padre entonces, aparte, hablaba con la hija. Si la hija accedía, entonces ellos volvían, él entregaba el ramo de flores, destapaban la botella de vino y convivían juntos, gozándose de que iniciaba una nueva relación. Eso era lo que se llamaba el desposorio. Pero el desposorio era prácticamente ya hacer un trato o un pacto de matrimonio. Prácticamente ya ellos estaban comprometidos a casarse o ya estaban prácticamente casados. Una vez que se daba el desposorio, ya estaban comprometidos, ya estaban ahí unidos. Solamente había en compromiso, más faltaba la unión física. Ahora, la mayoría de las veces, a partir de ese momento, entonces el joven tomaba ese cofrecito, ¿se acuerdan que dije que traía sus ahorros? Y generalmente ahorraba su dinero, ahorraba sus bienes en oro. Y ese cofre lo entregaba el joven al padre. Eso no significaba que el joven estaba pagando al padre por su hija, por los años en que había invertido criándola o formándola, sino más bien era una garantía de que cuando hubiera momentos de dificultad o de necesidad, ellos podían acudir a ese guardadito, a ese cofrecito, y poder tomar de ahí para que el padre se sintiera también seguro de que su hija tendría todo lo necesario de provisión para su vida. Ahora, esto es hermoso porque el apóstol Pablo, de una forma implícita, nos deja ver que cuando nosotros entramos en una relación personal con Cristo, somos bendecidos espiritualmente de muchas maneras, pero una de las bendiciones que tenemos es que nosotros recibimos la garantía, ¿verdad?, de la provisión de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Fíjate lo que nos dice la Escritura en Efesios en el capítulo 1. Aquí en el desposorio es el inicio de la relación y el compromiso, mencionamos. Dice así el versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí encontramos entonces este simbolismo que vemos representado en el desposorio. Cristo nos ha colocado hemos sido colocados en una relación personal con Cristo a través de haber escuchado el Evangelio, la verdad de Dios, a Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, porque por causa de nuestros pecados estamos enemistados con Dios, sin relación con Dios. Pero Cristo,
ahora viene para formar una relación con nosotros y entramos a esa relación con Cristo a través de escuchar y creer el Evangelio. Y una vez que hemos creído el Evangelio, empieza nuestra relación y recibimos automáticamente ese cofrecito que es la garantía de la provisión de Dios, pero también de la presencia de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Qué hermoso es esta parte. Me encanta cómo el apóstol Pablo nos muestra aquí cuántas bendiciones tenemos en la persona del Señor Jesucristo y cómo utiliza esta figura del matrimonio o de esta parte del matrimonio que es el desposorio, donde ahora entonces el novio podía garantizar no solamente a la novia, sino también al padre que él va a cumplir todas las promesas que ha hecho. A partir de este momento, entonces, pasaba un año para que se realizaran las bodas. Vamos a explicar mejor a qué se refieren las bodas. Y terminando las bodas, entonces, continuaba las fiestas de las bodas. Ahora, en los preparativos de las bodas, lo que había es que en ese año el novio dedicaba ese tiempo para preparar la casa donde ellos iban a vivir juntos, la casa que ellos iban a habitar, iban a morar juntos. Entonces él todo ese año dedicaba a trabajar arduamente para preparar el lugar a donde llevaría a la novia. Una vez que preparaba el lugar para que estuviera la novia, entonces, o para poder casarse, él venía y entonces venía con todos sus amigos, gozándose, cantando y disfrutando por las calles hasta llegar a casa de la novia, donde la novia le estaba esperando para salir con él y dirigirse a su casa. Ahora vamos a detenernos en este momento ahí y vamos a hablar que la Escritura nos muestra que en este momento el novio está preparando esa morada, esa casa, esa habitación para que estemos con él para siempre. Fíjate lo que nos dice el apóstol Juan en Juan capítulo 14 y versículos 2 al 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Qué hermosa figura tenemos aquí de lo que es una relación de matrimonio, un desposorio y lo que Jesús está haciendo ahora. Él es el novio que fue a preparar ahora la morada para nosotros. Me encanta esta parte. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con la novia? La novia entonces, mientras el novio preparaba la morada, mientras el novio preparaba la casa, la novia preparaba sus vestidos. Y generalmente eran vestidos muy coloridos, eran vestidos que llamaban la atención, eran vestidos adornados de una forma muy linda y principalmente, pues tal vez ahorraban o tomaban el dinero para poder tener principalmente una tela que fuera fina, específicamente lino fino, era de lo que se hacían los vestidos. Ahora, encontramos también en la Escritura algo muy interesante en relación a esto. En Apocalipsis vemos en el capítulo 19, versículos 7 y 8, lo que nos dice ahí el mismo Juan en relación a esta situación y al tiempo que la novia esperaba. Dice así: la novia prepara sus vestidos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, esto es lo que tú y yo debemos de hacer hoy en día.
Mientras el novio está preparando, el esposo, aunque todavía no se ha consumado la boda, no hay un encuentro ya, pero él está preparando morada. Y sabemos que Jesús fue a preparar la morada en el cielo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Preparar los vestidos. ¿Cuáles son los vestidos? Las vestiduras de pureza, limpieza, de santidad. Pero esas se manifiestan a través de las obras justas de los santos. Y eso es lo que tú y yo hoy tenemos que hacer. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Ahora me encanta porque el concepto de la novia no está hablando de individuos, sino está hablando del concepto del cuerpo, de toda la iglesia. Así que esta iglesia en la cual nosotros estamos integrados, a la cual pertenecemos, es una iglesia que es la novia de Cristo. Pero no es que seamos novia de Cristo de manera individual, sino somos juntos, juntos. El cuerpo es el novio, es la novia de Cristo. El cuerpo es la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y es aquí donde todos tenemos que entender que juntos tenemos que hacer obras de justicia. No es el trabajo de una persona, no es el trabajo de un equipo, es las obras justas de los santos. Todos trabajando, todos haciendo lo que les corresponde. Obras justas. Todos formamos parte de la novia, tú y yo. Cada hermano de la iglesia, de esta hermosa familia de la Iglesia Bíblica Misionera Remanente, de la iglesia en todos lados, formamos el cuerpo de Cristo y entonces necesitamos ahora presentarnos con obras justas delante del Señor. Esas serán nuestras vestiduras, con motivaciones correctas, con un corazón correcto, santo, un corazón que le glorifique. Y eso es la idea que nos está presentando entonces aquí el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19. Entonces, vamos a concluir de la siguiente manera. Tenemos una relación seria de compromiso con Cristo. Él ha hecho un compromiso serio. Él no está jugando. Él no está probando si realmente con nosotros pudiera funcionar algo. No, Él está convencido. Me encanta pensar que en la relación, y lo vamos a profundizar más la próxima semana, en la relación de la esposa y el esposo, no se fundamenta en el enamoramiento, sino se fundamenta en el amor. Ahora, la idea no es que el novio esté, o nosotros como iglesia, solamente estemos enamorados de Cristo, porque el enamoramiento es algo superficial y temporal, pero realmente tenemos que amar a Cristo, que es algo constante, es algo palpable y es algo que tiene que ver con un compromiso. Ahora, nuestra relación con Cristo es seria, no es un juego. Si tú ya le has recibido como Salvador personal, tienes que saber que ahora estás en una relación seria. En segundo lugar, tenemos la garantía de la provisión. El Espíritu Santo es esa garantía de las promesas que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. De la promesa que Él fue a preparar un lugar, pero también de la promesa que Él, ¿verdad? Él vendrá por nosotros y iniciaremos una relación por la eternidad. En tercer lugar, dijimos, el novio está preparando una morada. En cuarto lugar, la novia debe vestirse de acciones justas, que es lo que tú y yo debemos de hacer hoy en día. Y por último, se acercan las bodas. Ya viene pronto. Y la pregunta entonces en esta hora es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Iglesia, a ti te digo, ¿estás lista para recibir al novio? ¿Tus vestiduras son acciones justas de tus miembros? ¿O simplemente has descuidado esa parte? ¿Te has dormido? ¿Has dicho, es que es la culpa de la pandemia? Por eso no participo, por eso hasta que nos juntemos todos. No, la iglesia sigue trabajando. La iglesia sigue activa. Seguimos predicando la palabra, seguimos
trabajando para que el evangelio llegue a muchas personas. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo te invito a que tomes el desafío y seas parte de las acciones justas que vestirán a la iglesia de ropas puras, limpias y resplandecientes. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por Jesús, que es el novio serio, el novio comprometido, el esposo ya. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener estas promesas y hoy podemos no solamente saber que Él está preparando una morada, sino que nosotros también tenemos que estar preparándonos para nuestro encuentro con Él cuando venga a buscarnos. Padre, sabemos que viene pronto. Señor, ayúdanos a que Él nos encuentre con vestiduras limpias y resplandecientes. Gracias, Padre, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos pronto.